Bueno, les damos la bienvenida una vez más en nombre del Instituto para la Formación del Maestro de Escuela Bíblica. Gracias por apartar este tiempo y poder participar en esto que hemos llamado conversatorio, porque la idea no es tener una clase simplemente que uno hable y el resto escuche, sino son temas importantes para nuestra vida cotidiana como cristianos, ¿no? Embajadores en este mundo del reino de Dios. Y sí, vamos a tener oportunidad de escuchar, pero también queremos tener la oportunidad de cada uno desde su percepción y desde sus vivencias que puedan estar participando. Así que este tiempo va a estar a cargo de Raquel Albornoz, profesora fundadora del instituto, y ella nos va a estar dirigiendo y coordinando todo este tiempo. Así que Raquel, adelante, todo tuyo. Buenas tardes, contenta de poder estar aquí, de poder compartir este tiempo junto a ustedes y bueno, y encomendar este tiempo en las manos de Dios. Así que bueno, voy a empezar con una oración cortita, ¿les parece? Te Amén. damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que se conectó, Señor. Te pedimos que tú estés hablando a nuestros corazones, Señor, en este tiempo, que seas vos el que me estés utilizando para que cada palabra que salga de mi boca seas vos hablando, Señor. Y también enriqueciéndonos unos a los otros, creciendo, Señor, poniéndote a vos en el centro de todas las cosas. Dejamos este tiempo en tus manos, la conexión a internet y todo lo que conlleva. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a empezar hablando de este tema que estuve preparando y que también, bueno, fue Dios el que puso un poco también en mí la carga y creo que también me habla a mí principalmente, ¿no? Y lo titulé Las trampas del sistema y la verdad que libera. Wow. La segunda frase ahí, lo que nunca te atreviste a preguntar, lo que nunca te atreviste a decir. ¿Les pasó alguna vez de ciertas preguntas ahí, cosas que no sabemos quizás compartirlas con otros, ¿no? Pero están muy adentro nuestro, ¿no? Y el recorrido que vamos a tener hoy, y me gustaría también que pueda ser también participativo, no solamente yo hablando, sino que también ustedes puedan compartir si en algún momento quieren frenar por algo o decir algo, también siéntanse en la libertad, bueno, abrimos micrófonos y que sea esta ida y vuelta. Lo que vamos a hablar es sobre esclavos sin cadenas visibles. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema de Babilonia, el evangelio prostituido, una palabra que puede sonar un poquito fuerte, pero lo menciona la palabra, así que vamos a ver qué quiere decir eso. Un poco el tema del discernimiento, de la idolatría y la deshumanización. Ya para el segundo bloque vamos a tratar acerca de las raíces que el sistema no puede arrancar. Vamos a hablar un poco esto de la pasividad como elección, la humillación, clamor, intimidad con Dios, el gozo y vamos a terminar con esperanza. Vamos a terminar con la famosa palabra Maranata. Ven Señor Jesús, que esa es nuestra mirada en donde tiene que estar puesta. Muchas veces nos pasa de que queremos cambiar el mundo, queremos hacer cosas, tenemos intenciones, pero muchas veces a veces estamos como atrapados en el mismo sistema y a veces no nos damos cuenta porque es todo tan sutil o que nos envuelve o que en un tiempo donde estamos viviendo un exceso de estímulos por todos lados que también van alterando todos los sentidos, ¿no? Y un exceso de información que no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, o qué dice la palabra respecto a este tema, si dice algo o no. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos, nuestra propia vida, termina atrapada en este sistema, que no siempre se ve, ¿no? Y que a veces también tiene el nombre de religiosidad. Así que ahora vamos a desarrollar esto, ¿no? Esclavos sin cadenas visibles. ¿Qué entienden con esta palabra? ¿Podemos estar esclavos sin las cadenas? A ver qué opinan ustedes. ¿Qué les parece? ¿Podríamos tal vez definir un poco a qué apuntamos con el término de ser esclavos hoy día? Bueno, a ver, muchas veces estamos siendo esclavos en cosas que no nos damos cuenta.
Por ejemplo, podemos estar esclavos de algo que nos está dominando, que nos domina a nosotros, ¿no? Como que es más fuerte que uno. Les pongo un ejemplo, ¿no? Que quizás era algo que a mí me pasaba y que yo tuve que trabajar. Esclavo quizás a las redes sociales. Y tuve que llegar a un momento en que a veces uno dedica mucho tiempo a eso, sin darse cuenta. Entonces dije, no, no, no puede ser. Y empecé a buscar estrategias y empecé a sacar notificaciones y empecé yo a ser intencional y a no dejar que eso me domine a mí. Puede ser un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hay un montón. Y empezar a bajar el consumo. No digo de que uno no puede entrar, mirar, estar. No, no digo eso. Sino que a veces pequeñas cosas que nos van dominando. Ahora vuelvo a la pregunta con algunos de ustedes, a ver si se animan. La idea es que digan algo cortito. ¿Hay algún ejemplo que a ustedes se les ocurra que podemos estar esclavos sin las cadenas visibles? Hola, no sé si me Te escuchan bien. escuchamos perfecto. Bendiciones, buenas noches. Las redes sociales, quizás uno no ve nada malo, ¿no? Entra, ve información, las noticias, o quizás busca recursos, ideas, algo tonto, ¿no? Quizás cosas de la casa también, cómo sacar una mancha, y uno va scrolleando, va, y te consume, y ves la hora y dices, no puede ser que perdí tanto tiempo en esto, porque es la realidad. O quizás en una serie también, una serie que nos atrapa, que está buena, que tiene contenido, pero perdemos tiempo. El tiempo, que es lo más valioso que hoy día tenemos también, lo invertimos en cosas que quizás no, que no son de producción, digamos, no son productivas para nuestras vidas. Eso pasa mucho, quizás también el juntarnos con personas que también no son de bendición. Exactamente, exactamente. Muy bueno el ejemplo que diste y que nos van robando el tiempo. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de un sistema, vamos a decir que el sistema tiene nombre y el sistema en el que estamos sumergidos es el sistema de Babilonia. Un sistema que ya entró y que promete grandeza, pero te entrega esclavitud. Porque el sistema no solamente está afuera, sino que también el sistema va a moldear nuestra manera de pensar y en qué nos valoramos o en qué valoramos a los demás, por ejemplo a los niños, ¿no? O a otras personas. Cuando la Biblia habla de Babilonia, no solo habla de la ciudad de Medio Oriente, sino que es un sistema, que es un sistema de poder, de seducción, de control, que se va a repetir a lo largo de la historia y que en la Biblia lo va mencionando y que sigue operando con la misma lógica de siempre. No más que fue cambiando de las formas, digamos, pero siempre se mantuvo igual y nos tiene atrapados. Babilonia aparece en las escrituras como este sistema humano organizado que va a ser en oposición a Dios, ¿no? Y que no siempre es de manera violenta o de manera obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a presentar de forma sutil, de forma atractiva, seductora, deslumbrante, o sea, te va a envolver y uno entra en eso y vos decís, ¿qué problema hay? Volviendo, por ejemplo, con lo que dijimos, las redes, que consuma, ¿qué problema hay que esté, no sé, en Instagram? Pero estuve pasando un montón de tiempo en el día donde no dediqué el tiempo a cosas importantes, no sé, al cuidado de mis hijos, de mi familia, de mi estudio, y me tuvo atrapado. Ahora, este sistema tiene características centrales, ¿no? Que no va a llegar con las cadenas. En Egipto, cuando vamos a los primeros libros de la Biblia, sí había cadenas físicas, había trabajo forzado, ¿no? Pero este sistema de Babilonia llega con promesas, con brillo, con una ilusión de lo que vas a encontrar es lo que vos buscas. Te va atrapando de a poco. Y en Apocalipsis hay un versículo 17:4 que dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea,
el sistema es atractivo que no parece peligroso. Entonces uno va entrando y parecen como oportunidades. Pero este sistema también lo que tiene es que te va a pedir una adoración a él. O sea, que vos le seas fiel a él. O sea, una entrega total. En la antigüedad, sigamos por ejemplo al libro de Daniel, recordarán la historia de los tres amigos de Daniel. En esa época era una estatua que medía como 27 metros. ¿Y qué pasaba? Se tocaba la música y el rey decía, bueno, cuando suena la música, toda la gente tiene que adorar la estatua. Ahora, ¿qué pasaba con los tres amigos de Daniel? No, nosotros no vamos a adorar. Hoy no tenemos una estatua como tal, pero tenemos otras cosas, que puede ser el éxito, la apariencia, el consumo, la productividad o la validación social. Necesito que me validen, y eso al ego le gusta. O necesitamos hacer. Eso lo veo muy, muy constante. Trabajar, trabajar. No, no digo obviamente que el trabajo esté mal, hay que hacerlo, pero yo pierdo el foco para donde yo voy. Pierdo mi dirección por estar tan envuelto en este sistema. Y acá lo que hay es postrarte si no quedas afuera. El mismo sistema del consumismo también quiere que uno todo el tiempo produzca, pero también nos lleva a esta deshumanización. El que no produce no sirve. Por ejemplo, lo vemos hoy en día, niños que nacen con síndrome de Down. No vas a ser útil al sistema, entonces los descartamos. O nos vamos a otro extremo, las personas mayores ya son grandes, no producen, las sacamos con el eslogan, entre comillas, de una muerte digna. Entonces terminamos siendo mercancías dentro de este sistema de deshumanización, ¿no? Y te promete una seguridad, que es una falsa seguridad, y te va produciendo una dependencia absoluta. No sé si ustedes esto lo ven así, les parece, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, tal cual, somos un número en la sociedad, así tal cual uno busca un trabajo, cumple, que está bien, ¿no? Cumplir con el Exactamente. trabajo, pero el día de mañana ya no servís y te descartan, porque es así, muchas veces valoran más el trabajo en buscar, en estar, en cumplir, y dejamos muchas veces las cosas más importantes, no las cosas espirituales, de lado por querer cumplir en algo que al fin y al cabo somos un número. El día de mañana ya no servís y todos esos años que vos estuviste, todas esas quizás esas llegadas, siempre estar presente, ¿no? Ya no te sirven, uno se preocupa, ¿no? Va a trabajar enfermo, mal, quizás dejas Exactamente. a tus hijos y priorizás el trabajo, ¿no? Porque uno también necesita trabajar, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo de que es importante el trabajo, pero se prioriza algo que quizás no es de bendición. Tal cual es como vos lo decís. Ahora, cuando nuestro foco y nuestra mirada cambian, por ejemplo, ¿quién es el que me sostiene? El quien me provee. Quien me provee es Dios. Está bien, yo voy a ser intencional, sigo mi trabajo, no, no digo que no, obviamente hay que hacerlo, pero cuando yo tengo bien el foco a donde voy, sé que mi dependencia absoluta viene de Dios en todo sentido, no de un jefe, un líder, un pastor. A eso es lo que voy, ¿no? Porque a razón de todo esto empieza también esta idolatría, ¿no? Pero me gusta lo que dice Daniel 1:8, que está acá escrito. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, la idolatría tiene tres formas que, como decíamos, es la idolatría del rendimiento, la idolatría de la imagen y la deshumanización silenciosa. Pero también todo esto, todo este sistema, también entra en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos años adentro de la casa del Padre, adentro de la iglesia, sirviendo, haciendo cosas, cumpliendo,
y quizás estamos llenos de actividades o llenos de ministerios, y no digo de que no haya que hacer, sino que estamos en automático, incluso también en otras cosas, en otras áreas, ¿no? Y estamos sin gozos. ¿Por qué? Porque dejamos de sentirnos hijos de Dios. Y acá entra este concepto que es de prostituir el evangelio desde adentro, que suena una palabra así como un poco fuerte, ¿no? Pero ese término de prostituir el evangelio es un término bíblico que no hace alusión al acto sexual, sino que es una metáfora profunda y recurrente en las escrituras para describir la infidelidad espiritual. Cuando hay algo sagrado que se entrega a cambio de algo que no vale lo que cuesta. O sea, entregamos nuestra fe, entregamos la palabra de Dios, entregamos lo más valioso que tenemos y lo vendemos por, no sé, por una supervivencia, por algo a cambio. Y así funciona, ¿no? Entregamos la fe, nuestra identidad de Cristo a cambio de que nos acepten, a cambio de números, del éxito, incluso de la comodidad, de estar cómodos o incluso del poder. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que no hacemos que la palabra de Dios, el Evangelio, pueda ser carne en nuestra vida, pueda atravesar profundamente. Entonces, estamos cómodos como estamos. Y esto lo digo porque a todos en algún momento de la vida quizás nos ha pasado o nos pasa, pero la palabra tiene poder para cambiar la vida de las personas y no entrar en ese sistema de consumismo, de estar, de que el domingo voy a la iglesia, cumplo, estoy, hago porque no hay otro, sí, adoro, levanto las manos, canto, pero después, en la semana, soy otra persona. No puedo tolerar a mis compañeros de trabajo, contesto mal, distintas cosas donde no se evidencian los frutos verdaderos de ser hijo de Dios. Entonces, muchas veces también esta religiosidad. Y acá un poco lo que nos dice, por ejemplo, 2 Timoteo 3:4, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, lo que hay adentro de uno, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. O sea, personas que quizás sí conocen el Evangelio, pero no les interesa, ya es como el corazón está contaminado, pero el corazón viene desde la consecuencia del pecado en Génesis. La maldad viene desde el comienzo, desde el corazón humano. Ahora vemos, obviamente, cómo la palabra se va cumpliendo, pero debemos entenderla, debemos estudiarla, debemos leerla, masticarla. Entonces, el Evangelio prostituido no niega a Cristo, sino que lo hace conveniente y lo voy adaptando a lo que la gente quiere escuchar. No predico la de la cruz de Cristo o no hablo del pecado y lo suavizo o lo maquillo. Y uso la fe también para obtener. Pero Dios es el que transforma los corazones. Ahora está el famoso Evangelio de la Prosperidad, que lamentablemente ha hecho estragos. Entonces hay ciertas cosas donde yo tengo que volver a la fuente, tengo que volver a la palabra, tengo que... ¿Qué me dice Dios? Todo lo que haga tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Hay cosas que quizás no tenemos con exactitud una respuesta, pero en esta comunión, en esta intimidad con Dios, en esta sabiduría que le pedimos a Dios o discernimiento, Él nos va a ir mostrando, la misma palabra va revelando. La palabra misma nos va purificando, nos va mostrando y nos va diciendo, esto sí, esto no, o esto no está tan bien. O a veces se disfraza tanto donde hay una mitad verdad y mitad mentira. Es una mentira, punto, no la maquillemos. Esas medias cosas a veces también son para engancharnos, ¿no?
Cuando preferimos la esclavitud conocida a la libertad incierta. El pueblo de Israel, Dios lo había liberado de forma sobrenatural, de plagas, de un montón de cosas, pero ellos preferían lo conocido, preferían seguir siguiendo, dando vueltas en lo mismo en vez del maná que Dios le daba. Y así nos pasa a nosotros. Preferimos seguir estando en ese sistema en vez de ir a la fuente, en vez de decir, yo soy hijo de Dios. Dios me ha hecho hijo y Él es mi padre. Y Él me creó a su imagen y semejanza. Entonces, volver a tener la dirección, ¿no? El eje, ¿no? Poder realmente experimentar esa libertad que Él nos da, ¿no? Pero también es cuando silenciamos la palabra para no incomodar. No hablo, no predico. No le predico quizás a mi vecino, a mis compañeros de estudio, y me callo. La palabra dice que no me tengo que avergonzar, porque tiene poder incluso para transformar las vidas. Y esa es la responsabilidad, el discernimiento, nuestra responsabilidad ante la palabra de Dios. Escudriño, medito, leo la palabra. ¿Qué es lo que me dice? Tengo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo mejor? Bueno, la palabra es la que va limpiando, ¿no? O como decía hace rato una compañera, con amistades también o con personas en nuestro entorno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que continuar con esta persona que realmente no me ayuda y no me edifica? ¿Qué hago? A veces tengo que tomar decisiones que van a ser importantes para nuestra vida personal también. Ahora, tres preguntas, ¿no? Quizás para pensar o si alguien las quiere contestar, no, no hay problema. Dice, ¿la palabra que yo recibo me incomoda o solo me consuela y ya está? ¿Lo que me predican me desafía a cambiar? ¿O cuándo fui a buscar el texto completo en su contexto? O sea, lo que me dicen, la prédica que escucho y voy y leo en la palabra y quizás busco en otras versiones que dicen y veo todo su contexto, qué dice antes, qué dice después, ver qué es lo que pasaba, ese libro en donde se escribió, en qué época. Eso es empezar a estudiar la palabra. Y no digo de que seamos ni grandes teólogos, ni... No, porque Dios nos habla a todos de forma a veces más sencillas, pero cuando hay ese deseo, ese fuego, ese amor, ahí conocemos los atributos de Dios, conocemos las promesas de Dios y a eso es lo que nos debemos también aferrar, ¿no? Ahora, la idolatría, cómo el sistema entra al corazón, ¿no? Hay una frase que menciona Timothy Keller, que es una persona muy conocida, que dice, un ídolo es cualquier cosa más importante para vos que Dios. Cualquier cosa que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para darte lo que Dios solo puede dar. ¡Wow! ¿Qué piensan? ¿Qué ídolos puede haber en el corazón humano que podamos tener? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, bueno, muchas veces quizás la familia, también poner primero la familia antes que a Dios, los amigos, no sé, un partido de fútbol, esas cosas, pequeñas cosas, ¿no? Que parece, hoy no voy a la iglesia porque tengo que cumplir también con mi familia o con mis amigos. Esas Mm, cosas a veces se ponen más, totalmente. más Sí, gracias, gracias por compartir. Justamente también pensaba, ¿no? Ahora en la época del mundial. Y no, no digo que esté mal, que miremos los partidos, pero a veces se convierte tan fuerte que no nos damos cuenta. Yo me acuerdo cuando era chica, yo seguía un cantante muy conocido y me encantaba. Y era ya, bueno, la etapa adolescente, después también uno sigue creciendo y demás, ¿no? Pero me acuerdo que mi papá me decía, yo era adolescente, me decía, Raquelita, deja la música del mundo. Quizás yo no lo entendía en ese momento. Y quizás no es que digo que esté mal escuchar música. Ahora el tema es cuando eso te controla a vos, de tal forma que no te das cuenta. Y yo me acuerdo que mis padres eran intencionales en eso. Y había cosas que quizás ellos no podían cambiar,
pero tenían el poder de la oración. Y me acuerdo ya de grande, como fanática de ese cantante, tenía revistas y demás, y un día agarré todas esas revistas y las empecé a romper, fotos, cosas de revista, las rompí y las tiré. Y no volví a ir más al recital de ese cantante. Sí, uno puede escuchar, no digo que no. A lo que voy es algo que domina mi corazón y que ocupa el primer lugar de Dios. Y a eso lo podemos llevar a un montón de cosas, ¿no? También puede ser el reconocimiento, porque necesitamos ser vistos. Quizás nuestra identidad está lastimada, dañada, y a veces también en ese hilo fino, ¿no? Que nos gusta, obviamente, que nos reconozcan, al ego. Qué difícil es matar al ego, que el ego baje. Ahora después vamos a ver un poquito en esto de la humillación y demás, ¿no? O necesitamos también tener el control, que todo salga como nosotros planeamos, o la autosuficiencia. Y la verdad es que no tenemos el control de las situaciones. Hay cosas de lo que es humanamente sí podemos hacerlas, pero hay cosas de que no. Y Dios es soberano. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es rey. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, qué importante que es examinarnos cada día, examinar nuestro corazón. Examiname, limpiame, ¿ves? Está sucio, limpialo con hisopo, purificá, anda más profundo, Dios, que nuestro corazón desborde y que Dios vaya haciendo la obra, ¿no? Como decíamos también, la imagen espiritual, ¿no? A veces parecer lo que no somos. Realmente necesitamos autenticidad, que a veces nos cuesta, ¿no? La deshumanización, ¿no? Lo que este sistema les hace a las personas. El sistema aparta a los que no producen, pero Jesús te llama. Jesús no te ignora. Y me encanta Génesis 1:27, que habla de que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que nos da dignidad. O sea, portamos la imagen del Dios en nosotros. Y podemos decir que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, ¿no? Génesis 1:27 dice, esta es la declaración más radical de la historia. Cada ser humano, independientemente de su rendimiento, su utilidad, su conducta, su apariencia, lleva impresa la imagen de Dios. En la Biblia va mucho más de la esclavitud física. Y en Juan 8:34 hay un versículo que dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. La esclavitud invisible funciona a veces, ¿no? No necesita griller, necesita que un esclavo crea que es libre, mientras en realidad vivimos en el mismo sistema ahí atrapados, encapsulados, porque te da esa comodidad para que no te rebeles, por decirlo de alguna forma, y nos encontramos en esa ilusión que es falsa. Nos encontramos esclavos de la opinión ajena, del miedo, del pasado y de tantas cosas. Ahora, reconocer la trampa no es suficiente. Muchos la reconocen, pero siguen adentro. Ahí vemos cómo las personas terminan siendo todos iguales. Entonces podemos decir que la salida no es un método, sino que es una postura del alma, lo que hay adentro nuestro. Y ahí empezamos con el bloque número 2, que habla de la esperanza que podemos tener, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Que dice las raíces que el sistema no puede arrancar. Y acá vemos un árbol bien fructífero, ¿no? Pero vemos que echó raíces profundas. Y esa es la importancia, ¿no? Y que a veces eso lleva su tiempo, no produce de un día para el otro. Pero esas raíces profundas es después lo que va a dar fuerza para que empiece a salir ese tronco, empiece a salir toda la copa y después se produzcan los frutos, ¿no? Tal cual como lo dice la Biblia, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, acá vamos a ver que un árbol que no tiene raíces no necesita un huracán para que caiga, sino que cualquier tormenta lo puede tirar abajo. La pregunta no es cómo parar el viento, la pregunta es qué tan profundas son tus raíces. Por eso digo, ¿no? Que la palabra de Dios
pueda penetrar en nuestros corazones para anclar fuerte y eche raíz fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo en este mundo, que ya lo conocemos, todo lo que está pasando con los niños, con lo que vemos en la materia y condimentos más que ustedes seguro saben, es muy fuerte todo este monstruo. Pero si yo no estoy anclado en la palabra de Dios y yo no sé qué es lo que dice Dios al respecto, cualquier doctrina, cualquier cosa me va a hacer tambalear. Cualquier viento me va a hacer tambalear. Y ahí viene la frustración, y ahí viene el enojo, y que Dios no me contesta, y que Dios es malo, y que Dios no existe, o me aparto. Cuando lo que quiere Dios es que aún en la adversidad, en los momentos difíciles, podamos estar anclados en su palabra, que es fiel y es verdadera, es inmutable. Acá viene también el tema de la humillación, el poder rendir nuestro corazón a Dios. Y cuando se habla de humillación no lo habla en el sentido de vergüenza ni derrota, sino que es una postura, un rendimiento de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro ser delante de Dios. Ahora, la cultura te va a decir que humillarse es perder, la debilidad es fracaso, pero en el reino de Dios, el humillarse es lo único que va a abrir las puertas de una transformación real. Y ahí es el primer paso. Muchas veces no queremos porque, no sé, nuestro orgullo, nuestra carne también, pero es necesario parar todo el ruido que hay a nuestro alrededor, parar, dejar de escuchar todo y empezar en esa pausa, en ese silencio, conectar y empezar a ir adentro mío y quizás también empezar a sanar. Todos, en algún momento, algo tenemos que ir sanando y pasar por los procesos, que todos tenemos diferentes tiempos, pero Dios es bueno. Dios está con nosotros y aún en esos momentos aferrarnos a Él, porque humillarse no es destruirse, sino que es pararme delante de Dios sin esas máscaras, sin esas caretas, sino mostrarnos tal cual somos, mostrarnos vulnerables. Y ahí aparece esto de el clamor, esto de que ya no es suficiente, no es suficiente una oración, bueno, oramos antes de comer, oramos antes de dormir, o utilizamos típicas palabras para decir, bueno, ya cumplí y ya está. No, necesitamos una honestidad, un corazón sincero, humilde, que se quiebre, necesitamos clavar rodillas. Estamos en un mundo que sí, como dice Mateo 24, la maldad está en aumento, se está cumpliendo todo lo que la palabra dice. Ahora, dejemos de escuchar tantas voces y vayamos a la fuente y que Él nos dé la dirección. ¿Qué dones te dio? ¿Qué talentos te dio? ¿Qué habilidades te dio? Dios puso algo en vos. Dios dice que nos dio a todos, aunque sea un talento, a todos, pero no lo escondamos. No lo dejemos abajo de la tierra, sino que eso que Él depositó en vos es para que lo puedas utilizar para la gloria de Dios, que se pueda cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Vos sos la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces necesitamos levantar la voz. Y me encanta este salmo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él venda sus heridos. Él no nos desampara. Hay un versículo que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego. Y me acuerdo, hace unos años me pasó una situación que yo me quemé acá en la mano. Me hizo una quemadura muy fuerte, como una quemadura, no sé si de un tercer grado, que fue horrible. Pero lo más curioso, que esa situación me pasó en un día muy, muy particular y muy significativo para mí, yo en una etapa de duelo que estaba pasando. Y en ese momento era clamar a Dios, no dejar que las emociones me dominen. Y se me venía una canción, no me acuerdo si la canta Montesanto, ¿no? Que también hablaba cuando atravieses las pruebas y demás. Y este versículo: pases por el fuego, no te quemarás. Y tuvo que hacer todo su proceso.
y se me recuperó, me sané completamente. El que me ve no tengo nada. Había un momento que yo me ponía un guantecito para, obviamente para que no me dé el sol porque no podía porque se estaba recuperando la piel. Pero lo curioso que a mí me llamaba la atención es que después que sanó todo, hay una marquita que me quedó en la mano, como una especie de lunarcito chiquitito. Y cuando lo miro detenidamente, tiene una forma de un corazón. Y me recuerda el amor de Dios, de cómo Dios Bueno, estuvo presente en esa situación. Pongo un ejemplo como para que empecemos a ver a Dios en las situaciones que vamos pasando, aún también en las adversidades. Romanos lo dice, ¿no? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Ahora tenemos, como decía, no recuperar como ese hombre que vemos en la imagen de estar arrodillados entre la presencia de Dios, ese clamor profundo. Ahora te pregunto a vos, si la querés contestar, no hay problema, sino personal, ¿no? Decir, ¿cuándo fue la última vez que oraste así? No desde el deber, tiene que ser así con elocuencia, que a veces ni siquiera salen palabras y salen lágrimas. Es nuestra postura, nuestro corazón rendido a Dios. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese momento? Porque ahí empieza el momento donde Dios empieza a trabajar en nosotros, porque Dios trabaja nuestro carácter. Muchas cosas pasan porque no dejamos que Dios trabaje nuestro carácter. Ahora, y nos pasa que miramos a las personas y nos frustramos porque las personas nos van a fallar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Y la evidencia visible de las raíces profundas. Hay un versículo que está en Filipenses, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y lo vuelve a repetir de vuelta y dice, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos va más allá de una alegría momentánea. Es un mandato permanente, a pesar de todo. Regocíjense, sean amables. El gozo derramado hacia afuera, hacia los que me rodean. O sea, podemos decir, hay algo vertical para con Dios y horizontal para con los que me rodean. Sean amables, que el fruto de la palabra de Dios sea evidenciable. Pero también podemos pensar en el Señor está cerca. La presencia ahora, aquí, el regreso inminente, que fue fiel, lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo va a seguir haciendo en el futuro. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en su venida. Maranata, ven Señor Jesús, dice un amén. versículo en Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros tenemos bien puesta la mirada y sabemos que somos hijos de Dios, no va a haber cosa que nos derrumbe. Sí, circunstancias que obviamente podemos estar pasando, pero tenemos que ir siempre a la fuente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A veces pensamos que el gozo es, sí, cantar las canciones. No, el gozo es una actitud del corazón de alabar a Dios por quien Él es permanente. Esa debe ser nuestra actitud, la esperanza en el regreso de Cristo. Ese es nuestro motor. Ahora, yo pienso, ya para concluir, ¿no? Y después quiero dejar abierto para poder hacer este intercambio. Pienso en lo que pasó hace una semana en Venezuela de público conocimiento. Personas que literalmente han perdido todo, que quizás perdieron a su familia, a sus hijos, a un esposo, una esposa, perdieron sus ahorros, perdieron una casa, perdieron la ropa, perdieron todo. Y yo me pregunto, nosotros nos pueden sacar todo, pero lo que no nos van a sacar es nuestra fe depositada en Jesucristo, en ese Cristo que un día resucitó y que hoy vive y que está dentro de nosotros. Y esto lo digo porque también es la soberanía de Dios, Dios va por arriba de todo lo que pase. Sí, nos podemos indignar, sí lo que pasa, pero Dios es soberano y un día todo ojo le verá. Pero el día que Él nos venga a buscar estemos preparados. No sabemos qué es lo que puede pasar. No sabemos, porque la verdad que libera no es una idea, no es una técnica, es una persona. Y la verdad está en Jesucristo, en esa persona que nos espera en el lugar más honesto que tengamos. Y hoy es el día para decidir.
no mañana, no pasado, hoy. Nadie tiene la muerte asegurada. ¿Qué va a pasar el día que cerremos los ojos aquí en nuestra tierra? ¿Dónde iremos? Y un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Vos dirás, Raquel, yo no sé, yo no tengo nada, pero quizás sos una mamá y Dios te dio un hijo. Bueno, encaminalo en las cosas de Dios. Y Dios te encomendó a tu hijo y eso es tu labor. Y quizás no es una cosa, oh, gran elocuente que uno puede pensar, pero Dios te encomendó eso. Sé fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el goce de tu Señor, dice un versículo. Entonces, ese es mi anhelo. Así como esa imagen que vemos de Jesús abrazándonos, que así nos sentamos cada día a sentir su presencia, de ir en esa actitud de humillación de corazón y encontrar esa verdadera libertad cada día y no vivir de todo el sistema, de las apariencias, de todo lo que está por afuera, sino que estemos cimentados en la palabra de Dios, que tiene poder para transformar la vida de las personas. Así que bueno, de esta manera yo quería terminar y te dejo dos preguntas acá para cerrar con esta frase del comienzo. Lo que hoy me animé a reconocer es, y ahí pone, vos sabés, vos conocés. Lo que quiero soltar para poder avanzar es, vos sabrás. No sé si lo quieren compartir o que sea más personal, pero esas son las dos palabritas que te quiero dejar. Y me gustaría ahora poder escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Bien, bien. Yo quiero comentar un poquitito lo que vos decís, el tema de la humillación. Yo quería agregar o comentar lo que es el temor de Dios, lo que es esta humillación. El temor de Dios es la confianza reverente que le tenemos a Dios. No es ese tema de estar angustiados o mirarlo a Dios con terror, con espanto, con horror. No, no. Es una confianza reverente la que tenemos que tener hacia Dios. Y tenemos, en cuanto a la humillación, aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y acá hay un salmo extraordinario que es el Salmo 25, que tiene unas dos enseñanzas muy hermosas. Uno creo que es el 25:14. Al que es temeroso de Dios tiene comunión íntima con Él y a Él le hace conocer su pacto. Y a continuación también dice, al que es temeroso de Dios, a Él le ayuda a escoger el camino y goza de bienestar. O sea, se habla de qué? De temor. Y es que ese temor, la confianza reverente a Dios. Así que David lo aplicaba mucho en su vida, por eso él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Aún con las macanas que se mandó. Con todas las Con macanas todas que las se mandó, macanas que se mandó, y cómo fueron muchas. escuchamos y leer los salmos, ¿no? Y ver el corazón de él. Justo eso estaba reflexionando hace 2 días con alguien cercano, de que él era el rey, digamos, y sabía las que se había mandado, los mocos que se mandó. Dios examiname, Dios limpiame, Dios purificame. Así que sí, 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 es tal cual. El temor es respeto a Dios, reverencia a Dios, porque yo sé quién es Él. Por eso creo que trabajar y conocer mucho los atributos de Dios en profundidad, los atributos y las promesas, ¿no? Creo que van también en conjunto. Así que bueno, los quiero escuchar, a ver quién se anima a abrir el micrófono, a compartir algo. No, la palabra es hermosa, ¿no? Todo lo que se habló y tal cual, muchas veces el orgullo es lo que nosotros nos cuesta, ¿no? Y la palabra de Dios es tan linda y tan buena, y no es que nosotros cada vez que leemos la palabra somos mejores, sino que reconocemos cuántas cosas más nos faltan y cuánto seguimos fallando, ¿no? Y que Dios quiere seguir transformando. Y comparto también en Primera de Pedro, 5:6, que dicen, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Que nos sometamos a Dios, ¿no? Que reconozcamos que somos inferiores a Él y que sin Él no podemos nada. Es cuando el Señor trabaja en nosotros. Exactamente, gracias Paula, es así. Y continuando con algo de Pedro que acaba de comentar la hermana, nosotros somos guardados por el poder de Dios
mediante la fe en Jesucristo. ¿Y quién nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? Amén. Ujú. Amén. Amén. Gracias, Julio, también. Bueno, ¿quién se anima también a compartir algo? Bueno, a mí lo que por ahí me rescato es las raíces, ¿no? Las raíces firmes que tenemos que tener en la palabra del Señor. Porque es verdad, el mundo, el sistema nos lleva hacia otro camino y la verdad que no nos damos cuenta. Muchas veces le pasa más a los jóvenes, por ahí nosotros tenemos otra reticencia, pero vemos que el celular es continuo en su mano. Vemos que no pueden hacer nada si no están mirando el teléfono, que mismo en las reuniones de jóvenes nos pasa que hay un momento, que el momento del celular decimos, ¿no? Porque es como que necesitan conectarse a las redes, ¿no? Y como esto de estar cimentados en la palabra para que no seamos engañados, ¿no? Esto del éxito, esto de, como decías vos, el agradar al otro, cuántos me gusta tengo, ¿no? Cuántos vieron mi publicación, cuántos no. Son cosas que por ahí los tienen muy arraigados, ¿no? A las redes sociales. Y bueno, esto de estar cimentados en la palabra, conocer la verdad y que la verdad los haga libres y conocerla a nosotros también, ¿no? Porque así como por ahí el tema de las redes y eso, nosotros podemos darnos cuenta, a veces también quedamos atrapados. Me ha pasado que una publicación, por más que sea cristiana o lo que sea, te lleva a otra y otra te lleva a otra y cuando te das cuenta hace una hora que estás sentada con el teléfono y por ahí evitamos de hacer otras cosas y después decimos no tenemos tiempo, ¿no? Y la realidad es esa. Y bueno, que Dios nos ayude en cada cosa. Es cierto lo de la humillación, es cierto esos tiempos de clamor, a mí no me pasan muy seguido, o sea, no es que lo tengo todos los días, pero hay momentos especiales que Dios dispone, ¿no? Para esos tiempos. Y la verdad que me emociona porque pienso cómo Dios me habla en esos momentos especiales. O sea, Dios te habla siempre. La palabra de Dios te habla siempre, pero hay momentos que vos lees la palabra y decís, pero si esto yo lo leí tantas veces, y ahora el Señor como me lo vuelve a recordar y como que me lo pone más presente, ¿no? Y específicamente para algo en especial. Claro. Así que bueno, rescato esto de la palabra, rescato esto de la palabra que es tan importante y no perder la mirada, no perder la mirada en el Señor. Y esto de que muchas veces en la iglesia, porque no hay gente, hacemos demasiadas cosas y que no es lo que Dios quiere, ¿no? El activismo no es lo que Dios quiere, sino que no perdamos la mirada y el rumbo a Él, que es importante. Totalmente, gracias Andrea por compartir. Y te diría que no solamente es un tema de los jóvenes, es un tema de todos, nos atraviesa a todos. Y no es solamente con la tecnología, hay un montón de cosas. Hoy los chicos están pasando y adolescentes por un hambre emocional, terrible, que están solos. Entonces, sí, una de las cosas es la tecnología, pero hay muchísimos y también a nosotros los adultos nos interpela todo. Así que bueno, gracias por compartir y ahí en esto que vos decías, ¿no? De que un versículo, quizás yo lo leí hace mucho tiempo, Dios me habló, me dijo algo o saqué una enseñanza, después lo pude volver, no sé, a leer hace 4 años atrás y me enseñó otra cosa y lo puedo leer ahora y saco otra enseñanza. Eso es que la palabra es viva y eficaz. Bien. Entonces, esa es la que va purificando, la que va revelándome, la que me va confrontando conmigo. Así que bueno, muchas gracias Andrea por tu aporte, muy bueno. ¿Alguien más que se anime? A mí me parte la cabeza el hecho, por un lado nosotros como adultos, como hijos de Dios, el tomar conciencia de estas cosas y hacer una reversa en aquello que consideremos que hay que poner el freno y, bueno, volver a las sendas antiguas, ¿no? Pero el hecho de el que está al frente de una clase de niños, de adolescentes, de jóvenes, y cómo realmente transformar ese pequeño espacio en un oasis de vida donde se puedan romper estas estructuras que el sistema ha instalado en las mentes, porque sabemos que tenemos la verdad, sabemos que Dios es real y que quiere moverse en nuestras vidas y en las vidas de ellos,
pero en la medida en que se lo permitimos, lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo romper? Porque hay ataduras muy fuertes, hay vendas que están muy, muy fuertes, cegando el entendimiento, aún de chicos que han crecido en la iglesia y que vienen a la escuela dominical desde pequeñitos, ¿no? Y a veces hasta parecería que es más fácil para el que no conoce nada y llega a Cristo, que para el que viene ya de toda una trayectoria eclesiástica, pero están todos entrampados en lo mismo. Y son tiempos muy urgidos, porque sí, Maranata, Cristo viene, pero esta generación está todavía atrapada y entrampada, ¿no? Y tenemos que romper con eso. La gran pregunta es el cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Gracias, Mónica, muy interesante. Tal cual. Hace muchos años, un gran hombre de Dios dijo que el grave problema que se iba a avecinar en cuanto a la maldad no era la manifestación de, digamos, espiritualmente hablando, del enemigo, una cosa así. El gran problema que vamos a tener en toda la sociedad, los cristianos, iban a ser los estilos de pensamiento, porque hay estilos de pensamiento que se han impuesto en los últimos 15, 20 años que tienden a socavar todos los fundamentos y las bases de la sociedad, de la familia, de la iglesia, del ser. Inclusive algo que es muy triste y muy lamentable, nuestros jóvenes en las iglesias, repito, nuestros jóvenes en la iglesia, chicos de 11, 10, 11 años, y es triste decirlo, lamentable, no saben si son hombres o mujeres. Es una triste realidad. Los estilos de pensamiento son los que socavan y destruyen las bases, los fundamentos de la sociedad, la familia, de la iglesia y otras cosas más. Eso es lo más peligroso que hay, los estilos de pensamiento que el enemigo ha impuesto en los últimos 15 o 20 años. Todo moldea nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si yo no Estilo de estoy, pensamiento. claro, todo moldea nuestros Exactamente. pensamientos. Si yo no la leo, no la profundizo, La en vez palabra, claro. de entenderla, de conocer, de enseñar a los chicos la palabra de Dios, hoy no podemos pasar, digamos, 5 versículos de la Biblia. Hay gente que no te puede decir ni uno, porque eso también es cuando uno pasa los momentos difíciles, la palabra Amén. viene, ¿no? O las canciones también. Hoy en día sí, hay canciones que está bien, pero no hay un contenido en sus canciones. Yo me acuerdo, los himnos tienen una letra muy impresionante, muy fuertes Doctrina, de es Biblia, doctrina. de doctrina. Si uno no han agarrado un himnario, pueden buscar en internet algún himno. Y por ejemplo, les cuento el caso personal, mi abuelo, ya en el año comienzo del 1900, había fallecido su hermano, que tenía 17 años. Lo picó un bicho y murió así de golpe. Y en el velorio, una persona lee un himno, parafraseando un poco, hablaba esto de que hoy estamos, mañana no, que qué va a pasar con nosotros, algo de eso. No me acuerdo bien el número ahora, pero lo tengo anotado. Y él quedó como muy, muy impactado, llegó a su casa, se arrodilló y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Yo soy tercera generación de cristianos. Entonces, la palabra tiene poder. O sea, en una situación de fallecimiento de un hermano, un chico joven y en un velorio, la palabra hizo efecto a través de un himno. Entonces, también que nosotros cantamos, ¿no? Esto de abrir nuestra cabeza, ¿no? En todo sentido. Porque lo que no pasemos por el filtro de la palabra de Dios, y van a venir otras ideas, ¿eh? Y siembran un poquito acá, un poquito allá, y después empiezo a levantar banderas por cosas de lo que no va. ¿Quién se anima de los que quedan compartir algo? Bueno, en mi caso yo tengo
o sea, si bien esta clase es destinada a niños y adolescentes, ¿no? Pero también el tema del traslado de muchas cosas que se utilizan en la sociedad. Ejemplo, yo entiendo que las infancias y las niñeces y las adolescencias son importantes, pero también hay mucha gente nueva que llega y yo le digo, y se la relega, y vos decís, hacemos lo mismo. O sea, nosotros tenemos niños y jóvenes formando para, entre comillas, producir, para poder evangelizar y un montón de cosas, pero tenemos gente nueva que llega y digo, y el priorizar, no sé si priorizar, porque a veces ni siquiera se prioriza, pero el enfocar tanto a veces a los jóvenes, porque vienen y predican a los jóvenes, a los niños, o sea, no a los niños, a los jóvenes, y dejar quizás un entre de gente que no es tan relativamente joven, porque 30 años hoy por hoy socialmente ya no se es tan joven, y yo siento que es como decirle, llegaste tarde, porque todo esto no lo podés hacer. Hay muchas cosas que yo veo que está bueno cuando enfocamos, pero sin dejar a nadie afuera. Y a veces yo siento que los adultos mayores, yo entiendo, muchos adultos mayores están muy crecidos en el Evangelio, pero no todos los adultos mayores, o la gente de un promedio de edad de 50 años, que quizás han conocido el Evangelio recién ahora, y vos decís, los dejo fuera porque no hay una parte que siento que tenga contención. Y es lo mismo que se hace en la sociedad afuera. O sea, socialmente vos llegas a determinada edad y ya sos grande, por ende te descarto porque ya no me producís. Y eso a veces yo es como que, en mi caso lo siento como que digo, a mí me toca trabajar con preadolescentes y para mí es una maravilla. Y está bueno y veo cómo ha crecido la iglesia en jóvenes. Siento como que es para todos, no es para algunos. Y eso es como que un poquito, si te soy sincera, me hace un poquito de ruido a veces. Totalmente. Quiero terminar algo concreto. La identidad está basada en Cristo y el lenguaje moldea la cultura. Es la infancia. La infancia es una etapa, es la en singular y es niñez, es una etapa. Porque yo ya tengo muy afinado el ojo, a veces uno no se da cuenta, pero esto lo digo para que podamos tener en cuenta y podamos ver cómo sin querer queriendo, diría el chavo, a veces repetimos. Es la infancia. Sí entendemos que hay distintos contextos de niños, de situaciones, eso se entiende, pero ahí es donde apunto. Bueno, muchas gracias María Teresa también por tu aporte que es muy valioso y gracias también por este tiempo. No sé, Moni, si quieres decir algo. Simplemente seguimos en contacto. El tema da para mucho más. Esperamos al menos habernos despertado inquietudes y cualquier cosa tienen el WhatsApp y seguimos en contacto. El Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Bendiciones a todos y gracias por participar, ¿eh?